Saludos cariñosos, amados amigos, hermanos. Reciban de parte de nuestro Dios y Padre y de Jesucristo su Hijo una manifestación de su amor. No sean en todo bendecidos y cubiertos por la gracia de su nombre. Quiero invitarle a que quienes puedan abran conmigo las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 2, hermanos. Primera de Corintios capítulo 2, para leer desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Desde el 6 al 15, algunos textos de acá ya los conocemos, pero queremos que venga a nuestra mente para que nos sea fácil el trabajo que hoy debemos desarrollar. En el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11, porque ¿quién conoció? 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 3, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por favor, el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Amén. El punto aquí, amados hermanos, es examinar por la gracia de Dios cómo se manifiesta, cuál es nuestra parte en lo del gobierno. Porque ya lo hemos conversado antes, que la sabiduría es necesaria para gobernar, para dirigir. Que Dios llenó de espíritu, de sabiduría a hombres como Salomón, como Josué y otros que lo hicieron bien delante del Señor. Ya hemos conversado que como iglesia del Señor tenemos un gran desafío, porque que el mundo no tenga sabiduría se entiende, porque viven sin Dios. Pero que el pueblo de Dios, que la iglesia del Señor no administre con sabiduría, eso tiene un punto de crítica fuerte. Porque, como lo dice aquí en el capítulo 2 de Primera de Corintios, en el versículo 16, que expresamente no leímos recién, ¿qué va a decir?
Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? A él, ¿quién le va a instruir? Pero mire la frase que sigue. Mas nosotros, ese nosotros es la iglesia del Señor. Es la iglesia de Dios. Está dicho en el capítulo 1, verso 2 de esta carta. Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia del Señor está constituida por aquellos que invocamos constante y permanentemente que Jesucristo es el Señor sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro quehacer. La iglesia está formada por aquellos que profesamos y constantemente estamos proclamando y confesando que Jesucristo es nuestro gobierno. Entonces, cuando dice en el capítulo 2, verso 16, al final, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, no habla de la gente, no, habla de la iglesia del Señor. ¿Y por qué es así? Por lo que ya conocemos, Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 1 también, que dice que cuando Dios el Padre levanta a Jesús de entre los muertos y lo sienta a su diestra, dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Iglesia que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si hablamos del gobierno de Cristo, santos hermanos, la pregunta es, ¿cuál es nuestra participación? Usted querrá acompañarme a Efesios. En el capítulo 2, por favor. Versículos 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvo. Mira el 6. Y juntamente, así como nos dio vida juntamente con Cristo, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. La pregunta obvia es, ¿qué hace Cristo el Señor en los lugares celestiales? Cuando el Padre dice, siéntate a mi diestra. No es para que gobierne sobre todos y sobre todo. Pero dice que aquí con Cristo fuimos resucitados. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero dice no solo eso, sino que además con Él cuando nos resucita, luego nos hace sentar con Él en los lugares celestiales. Está hablando claramente del cuerpo de Cristo. Está hablando de la iglesia del Señor. Amén. Por eso que en el capítulo 2, cuando parte en el verso 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Debemos diferenciarnos. Debe notarse la separación entre el mundo, entre los de este siglo y los que vivimos en la gracia de Dios. Ese es el punto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, si se reúnen dos hermanos y están juntos 15 minutos y los 15 minutos hablan de fútbol o hablan algo de política o hablan algo del programa de televisión o no sé qué, primero, no los podemos culpar de nada, no los vamos a juzgar. Pero si alguien les escucha, va a tener un claro testimonio de que se encontraron dos niños en la esquina y dos niños están conversando de cosas del sistema, porque el heredero cuando es niño en nada difiere de los esclavos del mundo, en nada difiere. Pero distinto es si alguien pasa por el lado de dos hermanos maduros que están usando ese momento bajo el Espíritu del Señor y están hablando sabiduría, están hablando del reino de Dios, están hablando de Cristo, están hablando de cómo edificar la casa, están hablando de cómo se gobierna en la gracia de Dios. Hablamos sabiduría entonces entre los que han alcanzado madurez. Y no cualquier sabiduría, no sabiduría del sistema, sino que sabiduría oculta, la sabiduría de Dios en misterio, dice el verso 2. Esa sabiduría misteriosa de Dios, respecto de lo cual, verso 10, Dios
La única forma que tenemos de alcanzarla es que el mismo Dios de los cielos nos la revele. Y lo hace, dice, por el Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque claramente el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Bueno, hace un paralelo aquí de que el único que conoce las cosas interiores del hombre es el espíritu del hombre que está en el hombre. Bueno, de la misma manera dice el Espíritu de Dios. Conoce todo y escudriña todo lo de Dios. Obviamente es el Espíritu de Dios, es la vida misma de Dios. Y entonces, si me permite la figura, la bajada para aplicar esa gracia de Dios está dicho en el versículo 12. Y nosotros, de nuevo, la iglesia del Señor. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, absoluta, total, pues. Claro, porque el espíritu que gobierna el mundo es el espíritu del maligno. ¿Recuerda? 1 de Juan, capítulo 5, verso 19. Nosotros somos de Dios, dice, y todo el mundo está bajo el maligno. Bueno, pero nosotros no hemos recibido, bendito sea el Señor, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Una buena pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? Y vamos a reiterar lo que hemos comentado brevemente antes. Dios nos ha concedido que hayamos sido resucitados con Cristo. Hayamos tomado la vida de Cristo. Pero no solo fuimos con Él resucitados, sino que dirá Pablo a los Efesios, que con Él fuimos sentados a la diestra de Dios. Aleluya. Sí, porque Cristo el Señor gobierna allí. El Padre nos ha concedido a nosotros, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, nos ha concedido que Cristo sea el gobierno, Cristo sea la cabeza, Cristo sea la autoridad absoluta. Entonces, uno como que vislumbra una posibilidad, uno dice, pero entonces a lo mejor podría ser que también nosotros pudiéramos participar de ese gobierno de Cristo. Pero ¿cómo no? Dice uno, porque si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Si estamos metidos ahí en Cristo, y ya leímos el versículo 16, que tenemos la mente de Cristo, pero... Y Pablo dice a los Efesios que fuimos sentados con Cristo. Entonces nos da como la idea así de que podríamos estar gobernando con Él. Mire cómo nos prepara el Espíritu de Dios. Los versículos 14 y 15 hacen un paralelo interesante. El 14 habla del hombre natural, el hombre que no conoce a Dios. Y dice que ese hombre no puede conseguir la sabiduría. Y por lo tanto nunca puede percibir las cosas que son de Dios. Para eso son locura. Sí, porque las cosas espirituales deben percibirse espiritualmente. Es la gracia de Dios. Pero mire lo que dice en el verso 15. En cambio, dice el hombre espiritual, el hombre maduro, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero en cambio el espiritual dice, juzga todas las cosas. Recuerda que en días recién pasados hemos hablado de que Dios el Señor ha dispuesto que todo gobierno debe hacerse en términos de juzgar o sojuzgar, nunca con señorío. Se ha dicho en algunas predicaciones antes, nunca con señorío. No es lo que Dios espera. De hecho, para nosotros hay un solo Señor, dice Pablo a los Corintios, un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas. Entonces, no tienen que levantarse más señores en ninguna forma de gobierno, menos en la casa de Dios, mucho menos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios. Porque no las entiende, porque no hay luz en él, porque no está el Espíritu de Cristo. Pero nosotros, dice, el espiritual es el que juzga, el que como está puesto para juzgar o sojuzgar,
Entonces está siendo preparado para el gobierno, porque ese es el punto. Y podemos, sí, porque el 16 va a decir que nosotros compartimos la mente de Cristo. Aleluya, yo espero que empiece a gozarse por la gracia de Dios. Porque si puede gozarse en eso, entonces se va a gozar un poco más, cuando ahí mismo en Primera de Corintios capítulo 6, por favor, Primera de Corintios capítulo 6, mire los versículos 2 al 4. Mire lo que dice el verso 2. Dice, ¿o no sabéis, esto debiéramos saberlo, o no sabéis que los santos, está hablando de nosotros, han de juzgar al mundo? ¿Qué le parece? Con sinceridad, ¿qué le parece? Entonces el amado hermano, que alguna vez se ha sentido así como, que no me consideran, que no me toman en cuenta, es que no me han dado un cargo en la iglesia. Hermano, si el Señor no lo llamó para que tenga un cargo determinado o un nombramiento, el Señor lo llamó para que junto a todos los santos que somos fieles al Señor, juzguemos al mundo. Así está dicho aquí. Y la palabra del Señor no miente. Versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, dice Pablo a los Corintios, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Verso 3, ¿o no sabéis que, atienda esto, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, ángeles caídos, ángeles en desobediencia? ¿Cuántos más, dice, las cosas de esta vida? Verso 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, pregunta, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Y luego plantea la necesidad de que a lo menos en cada congregación haya un sabio, uno que tenga palabra de Dios, para que ejerza gobierno y juzgue. Porque el hombre espiritual está puesto para esto, para juzgar. Sí, pero juzgar es gobierno, pues. Solo los que están en gobierno son los que pueden juzgar, dirimir, separar, enseñar, establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo pecaminoso. Si todavía no conseguimos algunos amenes y varios aleluyas entre ustedes, acompáñenme a Apocalipsis, por favor, capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis capítulo 5. El verso 10 va a sellar lo que estamos compartiendo, pero tiene que acompañarme desde el verso 8 para que tome la idea, para que tome el sentido. Verso 8. Cuando hubo tomado el libro, se refiere al cordero, aquel que estaba como inmolado en el centro de el trono de Dios. Allí en el centro. Entre medio de los 24 ancianos, entre medio de los 4 seres vivientes, ¿no? Allí en el medio dice que había un cordero como inmolado, ¿no? Él tomó entonces, cuando hubo tomado el libro, ese libro que estaba en la mano derecha, ¿no? De Dios el Padre, que estaba sentado en el trono, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, gloria a Dios. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hermanos, la oración, hemos hablado de esto. Versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Mire el verso 10, y después de comprarnos, nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Aleluya! Amén. Yo lo entiendo que está clarito allí. Y obvio eso me provoca gozo, ¿cómo no? Claramente, provoca gozo. Dice que cuando Juan ve
¿no? Fue llevado al cielo. Y cuando ve, dice, este cordero como inmolado y en la mano derecha que está sentado en el trono, un libro sellado con 7 sellos y todos lloraban porque nadie estaba capacitado para quitar los sellos. Bueno, finalmente el cordero estuvo capacitado, él fue digno y tomó el libro entonces para abrir los sellos. Pero se produjo un movimiento en los cielos tremendo de adoración, de alabanzas, de cántico. Muy bien. Pero el gran cántico era, ¿no? En el verso 9 y 10, que eres digno, dice, de tomar el libro, de abrir su sello. Dice, porque tú fuiste inmolado, fue muerto en la cruz, claro. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has comprado, pero no para nosotros, nos has comprado para Dios. Para que seamos de Él, para que le pertenezcamos a Él. Por eso en 1 Corintios 1:2, cuando dice la iglesia de Dios, para eso nos compró Cristo el Señor. Entonces, nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¡Aleluya! O sea, no es solo la palabra de 1 Corintios que dice en el capítulo 2 que el espiritual juzga todas las cosas y eso es gobierno. No es solo lo del capítulo 6 que dice que nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles caídos, sino que aquí hay una figura que le es mostrada a Juan de cómo es que nosotros, dice, en Cristo y con Cristo reinaremos, aleluya, reinaremos sobre la tierra. Decimos, gloria a Dios, yo espero que su alma se goce y su boca proclame la gloria del Señor. A eso debemos agregar entonces, amados hermanos, debemos agregar que como parte del gobierno o el sentido que tiene todo gobierno es levantar, es edificar, es construir la casa del Señor. Cuando la Escritura dice en Efesios capítulo 4 que el Señor mismo constituyó en la iglesia apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, no hay duda que está hablando del gobierno de la iglesia. ¿Qué duda hay? Pero también dice allí que han sido puestos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso se gobierna, santos hermanos. Para eso, como obreros, como ministros del Señor. Así se gobierna y para eso, para edificar la casa de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Que con sabiduría, por eso que necesitamos la sabiduría de Dios que es Cristo, con sabiduría se edifica la casa. ¿Qué habla de la hermana? La mujer sabia edifica la casa. Muy bien. Está hablando de cómo hay necesidad de que la sabiduría gobierne en la casa, en la familia, en los negocios, en los quehaceres. Que la sabiduría gobierne. Sabiduría que sabemos que es Cristo. De hecho, Él le dice a los discípulos, ¿recuerda Mateo 16? Le dice a Simón Pedro puntualmente, sobre esta roca, sobre esta revelación. 1 Corintios capítulo 2 va a decir que la sabiduría oculta de Dios nos la revela por su Espíritu Santo. Y el Señor le dice a Simón, después de esta revelación de que me ves como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. O sea, el que edifica es el Señor entonces. Bueno. Amén. El que edifica es el Señor, pues. Entonces, hay sabiduría cuando en 1 Corintios, capítulo 3, hermanos, 1 Corintios capítulo 3, hay sabiduría cuando escuchamos la voz del apóstol diciendo en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto, o sea, en mi condición de apóstol, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y allí se va a manifestar entonces la sabiduría. Ahí se va a manifestar el gobierno. A modo de ejemplo, si en una casa
el papá no entiende lo que es el gobierno en sabiduría de Dios, para edificar la casa, entonces él va a aplicar un sistema de gobierno en la casa como el mundo. La niñita quiere ir el fin de semana a reunirse con unos amigos y quedarse afuera de la casa, y el papá dice, está bien, mi hijita tiene derecho a pasarlo bien, vaya y quédese fuera de la casa y esté con amigos y esté con amigas, para que la niña esté bien y lo pase bien. Y el jovencito sale misteriosamente de vez en cuando y cuando es sorprendido, no, porque estaba con unos amigos y conversando. Ya está bien, mijito, pero cuídese, dice el papá. Pero no establece norma, no establece doctrina, no establece exigencia, no le muestra el reino de Dios y cómo debe cuidar su alma, su vida y su cuerpo para la gloria del Señor, porque fuimos por Él comprados, por Él redimidos. Entonces, una falta de gobierno por no contar con la sabiduría, con la revelación de Cristo, no va a permitir edificar la casa. Por eso que Pablo dice, mire, yo ya lo entendí, se me fue revelado y yo ya puse el fundamento. Cristo es el fundamento. Pero cada uno vea cómo sobreedifica ahora, pues. Ese es el punto. Con sabiduría o sin sabiduría. Verso número 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí está una altísima manifestación del testimonio de la sabiduría. ¿Quién es el fundamento en su vida? ¿Quién es el fundamento en su casa? ¿Quién es el fundamento de la vida de sus hijos? Hay ya testimonio a los 8, 10, 12 años. Hay testimonio en los jóvenes, en las niñas, de que Cristo es Señor en su vida. ¿Confiesan a Cristo como el Señor? ¿O ellos quieren ser igual que todos los otros jóvenes, con todos los otros niños del colegio, del barrio? ¿Quieren vivir como ellos, vestirse como ellos, tomar las formas de ellos? Los varoncitos quieren algunos tomar ciertos modales de los otros del mundo que no tienen a Dios y que viven en concupiscencia. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, la primera manifestación de sabiduría es saber cómo cada uno está edificando su casa. Pero no se puede construir si no pone fundamento primero. Y el fundamento es la revelación de que Cristo es el Señor sobre nuestra vida, que Él es gobierno sobre nosotros. Ahora, el apóstol va a continuar, aquí va a decir en el versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificar. Y de nuevo, una nueva manifestación de sabiduría. ¿Con qué edifico la casa? Está la posibilidad de hacerlo con oro, plata y piedras preciosas. Pero otro que no lo entiende, que no lo ve, otro que no tiene la sabiduría, edificará con madera en hojarasca, porque es más fácil, porque es más económico, porque todo avanza prontamente. El problema, va a decir Pablo luego, que la obra de cada uno va a ser probada. Y de nuevo viene una manifestación de sabiduría. Porque el que edificó con plata, con oro, con piedras preciosas, necesariamente el fuego va a probar esa obra y va a venir sobre la casa ese fuego que va a consumirlo todo o a pretender consumirlo todo. Pero dice que el fuego lo que hará, si es plata, oro, piedras preciosas, no es echar abajo la construcción, sino que la perfeccionará, quitará las impurezas que quedaban y brillará más luego que el fuego ha pasado, brillará más y mostrará toda su gloria, todo su esplendor. El problema es cuando se construye con madera, con heno, hojarasca. El fuego va a arrasar con todo eso y ¿qué le queda luego? Incluso el peligro de perder, dice, su propia vida. Y sabemos que cuando habla de la lluvia y habla del río y habla del fuego, está hablando de las dificultades de la vida, de las pruebas a que somos sometidos, hermanos. Nuestros niños van a ser sometidos más adelante a medida que van creciendo a diversas pruebas. Que alguna enfermedad, que alguna situación de su alma, que alguna cuestión sentimental, que alguna cosa en el hogar, ¿por qué no? Que algún maltrato en el colegio. El punto es si nuestros niños van a soportar esas cosas. Si la casa que ellos están construyendo está siendo construida con heno, hojarasca, o porque ha tenido un buen fundamento y ha tenido un buen gobierno del padre, de la madre, la sabiduría de Dios,
Entonces, si están edificando con oro, plata y piedras preciosas, entonces, aunque tengan algunas dificultades, aunque alguno pase una enfermedad, aunque alguno deba vivir un tiempo soportando la ida al médico y los exámenes, una de nuestras lindas niñas ya lleva un tiempo en que ha ido soportando, pero cada vez que tenemos ocasión de escucharle, ella glorifica al Señor y confiesa que sobre su vida Jesucristo es el Señor. Dígame si no hay fundamento puesto allí y dígame si no está construyendo con oro y piedras preciosas su propia vida esta niña. Es lo que el Señor quiere, hermanos. Se gobierna con sabiduría, pero la sabiduría es necesaria en el gobierno para que se edifique correctamente la casa del Señor. Por eso que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque Él gobierna desde los cielos, pero Él también por su Espíritu y a través de los que Él comisiona, entonces Él edifica la casa, para que nuestras vidas, la iglesia en su conjunto, sí, pero luego cada familia y dentro de cada familia cada uno de nosotros seamos una casa de Dios, seamos tabernáculo del Dios de los cielos, donde el Espíritu del Señor habita en nosotros. Amados, en el nombre del Señor, permítanme desafiarles en el amor de Cristo a construir la casa, a edificar la casa, pero debe hacerse con sabiduría, debe hacerse bajo el gobierno de Cristo, debe hacerse en la instrucción de la palabra del Señor, debe hacerse sin temor. Aunque el mundo pretende arrasar con todo, hay algunos que con un buen fundamento vamos a soportar. ¡Aleluya! Y cuando Cristo el Señor venga por nosotros, nos hallará haciendo su voluntad. Nos hallará obedientes, dispuestos a escuchar el sonido de la gran trompeta y decirle al Señor, heme aquí. Amén. Bendito es el Señor. Les estimulo, les exhorto en el amor del Señor a mantener la fe en Cristo y a seguir creciendo para que luego nos reencontremos, ya sea incluso por teléfono, nos reencontremos, conversemos y, ¿qué dice el apóstol? Hablamos sabiduría, ese es el punto, entre los que han alcanzado madurez. Señor les bendiga, vamos adelante a la perfección, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén al Señor.